Nuestras plataformas, esta edición de Mesa Central mañana de domingo 2 de octubre y lo prometido en el inicio y desde antes en la promoción, en la presencia de la ministra del Interior, Carolina Toá, acá en el estudio para conversar en Mesa Central. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza. Gracias por la invitación. Doble gentileza porque además volvió tarde anoche, ¿no? ¿De la Araucanía? Llegamos acá a Santiago como pasadita a las 8, por ahí. No sé si eso es tarde para usted, ya a esta altura yo no tengo muchos parámetros. Mire, yo a mi edad a las 8 encuentro que es tardísimo, pero bueno, oiga, ¿cómo le fue? ¿Cuál es su balance de lo que es? Fue un buen viaje, fue un viaje productivo, espero, fue un viaje interesante, pero también preocupante, ¿no? Porque uno toma contacto directo con situaciones que ya conoce, pero es muy distinto cuando las cuenta la alcaldesa, cuando las cuenta directamente el diputado, cuando la cuenta el jefe de la Defensa Nacional que está a cargo del estado de emergencia, o cuando la cuenta una víctima, ¿no? Que hace su testimonio de lo que ha vivido. Es positivo el balance, especialmente en un punto, Iván, y es que yo conozco bastante la Araucanía, he ido muchas veces, he tenido contacto con los actores de la región y creo que ha ido pasando en el tiempo que mientras en el país la Araucanía es un objeto de gran disputa, de gran polarización, de posturas que parecen irreconciliables, cuando uno habla con los actores, con las personas que están en la región, con los dirigentes, con las autoridades democráticas, ve que hay allá mucha mayor convergencia, que hay un diálogo que acerca mucho más posiciones. Está menos polarizado. Está menos polarizado, hay más puntos en común y sobre todo hay mejor disposición. Porque todo el mundo ha visto pasar allá soluciones de un tipo u otro, consignas de un tipo u otro, y las ha visto también fracasar. Sí, entonces tiene una aproximación más, yo diría, más sensata, más práctica, más flexible a los caminos de solución. Usted decía ayer, la gente local entiende mejor lo que le pasa al otro. Sí. Al otro, aunque esté en otro punto de vista, que esté en otra posición, digamos. Exacto. ¿Cómo lo bueno, eso percibe es muy impresionante porque las comunidades indígenas de la Araucanía han vivido por décadas, incluso siglos, el despojo de sus tierras no solo ancestrales, sino también de las tierras que el Estado les prometió. Y hoy día los colonos y los chilenos están viviendo el despojo de las tierras que tienen en propiedad, ¿no? En propiedad, digamos, legítima a partir de la ley. Claro. Entonces se dan cuenta que esta es una historia como que se repite, ¿no? Es una historia que se repite y que tiene víctimas a los dos lados. Entonces lo que se requiere es una solución de Estado y una solución sobre todo que no tenga el énfasis en el anuncio, en la noticia, en la foto, sino en hacer compromisos de mediano plazo, que pasen de gobierno en gobierno. O sea, aquí cualquier cosa que haga un gobierno y que no tenga el compromiso de la otra parte de continuarlo después, va a ser impotente y va a ser suficiente. Insuficiente. ¿Compromisos de mediano plazo en qué orden? ¿En qué? Algo como qué se imagina. A ver, yo diría mínimamente 3 cosas. Una, en cómo se van a resolver los déficits que tiene la Araucanía en materia social, en materia económica, en materia de infraestructura. Del país, es una región que tiene sobre el 17% de pobreza y el resto del país tiene menos del 11% de pobreza. Es una región que tiene unos déficits de infraestructura acumulados en el tiempo pese a los múltiples programas que se han hecho. Entonces, ahí ya no basta que un programa de gobierno, una iniciativa de gobierno vaya y ponga énfasis, focalice recursos. Lo que se requiere es una modalidad especial, parecida a la que tiene las zonas rezagadas, para que se priorice inversión, para que se faciliten trámites y para que el país se ponga metas. De aquí a tantos años vamos a cerrar la brecha de caminos pavimentados, de aquí a tantos años vamos a cerrar la brecha de agua potable, vamos a nivelar la escolaridad de la población y eso se pase de gobierno en gobierno. Eso es una primera cosa fundamental. La segunda es en materia de tierras. Al ritmo que vamos a lograr resolver el problema de tierras, de demandas que tienen las comunidades, demandas legítimas de acuerdo a la ley actual, en muchas décadas. Estamos muy lejos de llegar a esa meta. Entonces, o sea, esto hay que acelerarlo. Hay que acelerarlo y hay que cambiarle la metodología. Y en tercer lugar, es importante tener un acuerdo y un compromiso de mediano plazo también para lo que se va a discutir en el proceso constitucional. Es decir, cómo va a ser la forma del Estado que reconoce a los pueblos indígenas, que les da espacio en el desarrollo de la sociedad, que permite que su cultura y sus tradiciones estén presentes en el desarrollo del país. En ese mismo sentido, ¿se queda corto el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, cuando lo que pide es un acuerdo contra el terrorismo y el crimen organizado? Bueno, yo creo que, a ver, el crimen organizado es un tema fundamental no solo en la Araucanía. La Araucanía tiene
particularidades, porque se mezcla estas bandas armadas que funcionan de forma organizada, que manejan información, se mezcla la dimensión criminal con la reivindicación política. Entonces adquiere una complejidad mayor, pero la necesidad de una política nacional contra el crimen organizado en sus distintas expresiones es evidente. Lo que pasa es que la Araucanía tiene problemas adicionales a ese. Por eso, se queda corto. No es el único problema, es un problema muy importante. En la urgencia es lo que más la gente habla, pero las razones de fondo por las cuales se ha llegado a esta situación escapan los meramente criminal. Ha habido, ministra, otras mesas nacionales, las ha habido en gobiernos anteriores, de distintos signos, además. ¿Hay posibilidades de establecer una mesa nacional de conversación respecto a este tema? Con posibilidades de continuar en gobiernos sucesivos, aunque sean de distintos signos, en el corto plazo, ¿cuándo podría pasar algo así? Yo creo que lo primero, Iván, es que tomemos nota de que procesos para ponernos al día de la verdad histórica de la región, de sus déficits, de los problemas que ha tenido el Estado ahí, ha habido varios esfuerzos, y el esfuerzo que queremos hacer en el gobierno actual no es de nuevo hacer ese ejercicio, sino pararnos sobre la base de ese ejercicio. Es como lo de pensiones, está sobrediagnosticado. Exactamente, ya está hecho. Entonces ya no necesitamos una nueva mesa para diagnosticar nada. Lo que necesitamos es una mesa para construir acuerdos de Estado. Y yo no me puedo adelantar a eso porque es algo que está en pleno desarrollo y trabajo, pero el objetivo va a ser que ese diálogo se dé con una amplitud, una profundidad y una inclusión de actores que le dé sustentabilidad en el tiempo, más allá del gobierno. Pero quisiéramos en paralelo que el plan que se inició cuando estaba en mi cargo la ministra Isquia Siches, que es el Plan Buen Vivir, que hoy día es una iniciativa de priorización de inversiones, que ha significado destrabar proyectos, porque allá, desde lejos nos cuesta entender lo que pasa allá. O sea, allá en primer lugar los contratistas no quieren participar porque tienen temor. Una vez que participan, muchas veces se interrumpen los trabajos en la mitad porque sufren atentados. O bien sucede que los precios escalan por los problemas que hay de abastecimiento, por los caminos, etcétera. Entonces, los mismos presupuestos cunden mucho menos, ¿no? Porque no se logran ejecutar. Entonces, este programa Buen Vivir está haciendo las priorizaciones para destrabar todas estas cosas, pero nuestro objetivo es transformarlo en algo más que un plan del gobierno, transformarlo en un programa que tenga base legal y que permita cerrar estas brechas. Y eso significaría trascender del gobierno, porque tendría una base legal y no podría llegar el próximo gobierno y decir, ya, se acaba el programa, ahora le ponemos en lugar de Buen Vivir, Vivir Bien, y empezamos todo de nuevo desde cero. Eso no tiene más sentido. Ya, no es por la obsesión del titular ni de andarle poniendo plazos, digamos, pero esta idea de transformar el Buen Vivir en un programa del Estado, no solamente una iniciativa gubernamental, y una mesa nacional de acuerdo, ¿está hablando usted de semanas, de meses, de cuánto tiempo para su implementación? Digamos. Estamos hablando de que vamos a tener noticias contundentes antes del final del año. Antes del final del año. Sí. ¿Y eso es lo que se está esperando para que vaya el presidente a la Araucanía? Que es una cuestión que se le ha criticado tanto. Varios elementos, pero yo diría que uno muy importante es que el presidente quiere ir a la Araucanía, no hacerle check a la cosa visita a la Araucanía, sino llevar una agenda contundente que signifique un avance. Y en eso se está trabajando, Ya, por eso, usted entiende la crítica, por otra parte, ¿no? O sea, no es que yo lo entienda, el presidente es el primero que lo entiende, el que más apura, el que más dice todos los días, quiero esto rápido en la agenda, es el mismo. Oiga, a propósito de crítica, se le criticó que no tenía en su agenda a las víctimas en la Araucanía. Después usted cambió de opinión o cambió de agenda, no sé cómo habrá sido el proceso, y finalmente se juntó con las víctimas. ¿Hay una especie de tranca de la izquierda con el asunto de las víctimas, o la centroizquierda con el tema de las víctimas de la Araucanía? O sea, personalmente no tengo ninguna tranca en lo más mínimo, en absoluto. La razón por la cual no estaban en la agenda las reuniones de este tipo es porque esta agenda se hizo enfocada en autoridades y representantes democráticos. Que en la Araucanía son muchos, son diversos y requieren todos ser escuchados, porque son los que están a cargo de los problemas. Entonces esta visita, lo anunciamos desde el principio, su foco iba a ser instalar el nuevo delegado regional, la nueva delegada provincial, llevarle las instrucciones del presidente de la República y recorrer todo el espectro de los organismos que están a cargo de gobernar la región y de la seguridad en la región para traspasarle también estas orientaciones. Ya, por eso no estaba contemplado. No ahora, esa era la única razón. ¿Y eso se cambia en función de qué? ¿De que se valora el aspecto simbólico de lo que significa que usted escucha a las víctimas directamente? Se cambia, el aspecto simbólico siempre se ha valorado. Se cambia porque surge la posibilidad de recibir en un espacio concreto de la agenda un grupo específico de víctimas que pide ser escuchada, y así lo hicimos. Ministra, una última cosa respecto de la Araucanía o de la macrozona sur en rigor. La Superintendencia de Bomberos de Cañete, de esa zona de Arauco,
cuenta que ayer hubo 2 incidentes, un accidente de tránsito y un incendio, donde los bomberos fueron agredidos, en un caso por intimidación y por insultos, y en otro caso incluso rociaron móviles de bomberos con líquidos acelerantes para incendiarlos con el personal a bordo. Y la Superintendencia de Bomberos dice que cualquier incidente grave que requiera de bomberos del cruce Reputo hacia el sur, si no cuenta con el resguardo policial suficiente, no va a contar con el despacho de ninguna unidad móvil ni de personal de bomberos. Más allá de lo grave que resulta que haya un grupo, una zona del territorio en donde chilenos no van a poder ser atendidos por bomberos a menos que se den estas circunstancias especiales. ¿Le parece a usted razonable que esto esté ocurriendo en una parte del país? O sea, no solo no me parece razonable, Iván, me parece infame. Esos bomberos fueron a atender un accidente de tránsito en que fallecieron 3 personas. ¿Cuál es el obstáculo de impedir el trabajo de bomberos que está rescatando personas heridas por un siniestro de tránsito? O sea, es inadmisible que grupos que emplean la violencia con una supuesta consigna de justicia estén dispuestos a cometer injusticias de este tipo. Es inadmisible. Ahora, aquí hay que tomar medidas, no solamente condenar. Hoy día se va a instruir, hoy mismo, al delegado regional para que tome contacto con las fuerzas de seguridad ya y se les garantice protección a los bomberos. Porque los bomberos, hay que pensar también, son voluntarios que hacen este trabajo, y no es justo que les pidamos que expongan su vida más allá del riesgo que implica su accionar, porque pueden recibir atentados. Claro, más allá de infame en términos prácticos. Bueno, por supuesto. Entonces se tiene que tomar esa medida, y yo entiendo totalmente la reacción que ellos tienen en su momento, pero conozco muy bien a bomberos y creo que podemos encontrar un camino para que esa medida no se produzca y podamos contar con su auxilio, pero con el resguardo debido. Ministra, ahora sí, una última cosa sobre la Araucanía. Se renovó el estado de excepción nuevamente. Usted dice mientras no haya otra herramienta, y alude a un proyecto de resguardo y protección que es como una especie como de iteración de la infraestructura, del proyecto de infraestructura crítica que terminó caído en el Congreso. ¿Qué hay de ese proyecto? ¿Se va a presentar un proyecto? ¿Se va a reformular uno que existe? ¿Cómo funciona y en cuánto tiempo? Es que, a ver, hay 2 instrumentos que están en discusión. Se va a acelerar el que sea más útil. Uno es una reforma constitucional para crear un estado de emergencia intermedio, por decirlo así, ¿no? Que es menos extenso que el que estamos aplicando en la actualidad. Y el otro es la creación de esta normativa de infraestructura crítica que estuvo a punto de aprobarse en el Parlamento, hizo toda la tramitación, infelizmente al final por una serie de malentendidos respecto a un veto no dio la luz. Eso lo tenemos que corregir, reincorporando ese debate. Probablemente lo vamos a hacer presentando indicaciones a mociones parlamentarias que hay en la materia. Ministra, hablemos del presupuesto y el énfasis importante que el mismo presidente en la cadena nacional del jueves pone en que tiene mucho énfasis en seguridad. ¿Cómo ve usted el presupuesto y cómo lo vamos a entender nosotros los ciudadanos, digamos? Sí, bueno, hay un énfasis en la seguridad en todo sentido, porque está este énfasis de la seguridad económica, que es producto del momento que vivimos, no solo a nivel nacional, sino a nivel global. Está este énfasis en la seguridad social, que es el corazón del programa del presidente, y este énfasis en la seguridad pública, que es una respuesta a la crisis de inseguridad que estamos viviendo, pero también es la comprensión de que cuando hay inseguridad en el ámbito de la seguridad pública, ninguna de las otras 2 seguridades es viable, ni la económica ni la social. Entonces esta es como una piedra que sostiene las demás seguridades, y se traduce esta prioridad primero en recursos adicionales, recursos que, a ver, el reajuste de este año, el del 2023, digamos, va a ser equivalente a todo lo que se ha reajustado el presupuesto público desde el 2017 a la fecha. O sea, realmente llevamos muchos años en que nos ha hecho un esfuerzo en términos de recursos significativo en materia de seguridad. Pero no es solo un problema de cantidad de recursos, es el énfasis y la forma de gestión de los recursos. Y eso es muy interesante y muy novedoso. Primero porque los recursos no están para más de lo mismo, sino que parte importante de ellos va para un plan dedicado exclusivamente al crimen organizado, que lo que hace es reforzar a los distintos organismos que intervienen en el crimen organizado. Carabineros, la PDI, aduanas, Directemar, Gendarmería, Servicio de Impuestos Internos, cada uno va a recibir recursos adicionales. En el plano de la prevención... Que tiene que ocupar en estas tareas, digamos. Que tiene que ocupar en el foco de crimen organizado. En el plano de prevención hay
estímulo muy importante de recursos para lo que antes era el Fondo de Seguridad Pública y ahora se llama el Sistema de Seguridad Pública, que le da recursos a los municipios, pero ya no es concursable, sino que establece unos mínimos comunes para todas las municipalidades, especialmente para que aquellas que se han quedado atrás, que son más pobres, tengan cosas básicas, como por ejemplo servicios de seguridad que muchas no tienen, o instalaciones básicas de cámara, o refuerzos de iluminación. Ya, ahí hay un tiene sentido que no sea concursable, pero ¿cómo se va a cuidar que se ejecuten bien, digamos? Bueno, porque son recursos traspasados, y cuando se traspasan en virtud de un proyecto que tiene... Exactamente. Contra proyecto y metas de cumplimiento. Exactamente, y eso tiene un refuerzo de 64%. Entonces va a haber muchos recursos adicionales para que esos municipios que siempre les ha ido mal en los concursos, porque tienen menos equipos humanos para hacer los proyectos, para monitorearlos, bueno, ahí se va a poder suplir ese déficit. Pero hay un cambio en la manera de gestionar los recursos también, porque en el caso de todas las iniciativas que hay para crimen organizado, lo que vamos a hacer es, en lugar de cada uno tener su dinero y administrarlo como le parezca, esto va a estar a través de un sistema de traspasos que va a estar ligado a las metas que se hacen en los consejos del crimen organizado a nivel nacional y a las regiones. Y eso va a asegurar que cada institución trabaje para el conjunto del desafío de seguridad y no solamente para sus metas parciales. Esa forma más integrada es la que nos permite ser efectivos con el crimen organizado. Y otra cosa muy importante que se va a hacer, Iván, es que en todas partes la demanda de las personas es más carabineros. Y más carabineros es algo que se demora mucho en lograrse. Claro. Este año ya, el 2022, se incrementó el reclutamiento de nuevos futuros carabineros, digamos, para la formación de 900 a 1.300. El próximo año también vamos a ir con 1.300, pero eso da resultados en unos años más. Claro. Entonces no es inmediato. Entre medio, ¿qué podemos hacer? Bueno, hacernos cargo de los déficits que hace que los mismos carabineros no puedan prestar buen servicio. Y la principal razón por la que eso sucede es porque en la actualidad la mitad, el 50% de la dotación de vehículos de carabineros tiene su vida útil vencida. Eso significa, increíble, digamos, de cada 6 autos que tiene carabineros, en cada momento hay 2 que están parados. 2 que están parados porque están con falla. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? En el transcurso del gobierno del presidente Boric vamos a poner al día toda la dotación de vehículos para que esté vigente, y eso significa una movilidad, un tiempo de respuesta, una presencia en el territorio, una cercanía mucho mayor con los mismos carabineros. O sea, al final los vehículos no son vehículos, los vehículos son más carabineros, claro, desde el punto de vista de la ciudadanía. Ministra, todo este énfasis en la seguridad, usted dice la seguridad en general, pero en este caso en la seguridad pública, ¿es un reconocimiento vicario de que estamos ante una situación desbordada, como hay muchos críticos en la oposición que dicen que estamos? O sea, estamos en una crisis sin duda alguna, una crisis que el Estado ha reaccionado lentamente, porque ha habido una evolución del tipo de criminalidad que tenemos en Chile en los últimos años que ha sido exponencial, que ha significado que hoy día lo que antes eran los delincuentes, hoy día son bandas organizadas que tienen un poder de fuego que nunca antes tuvieron, que están dispuestas a un nivel de crueldad que no conocíamos, que tienen información, que tienen organización, que tienen una forma de actuar muy encadenada, porque además son delitos que se cometen no para vender después lo que tú tienes, sino que alimentan un mercado, por ejemplo, como sucede con los vehículos. Entonces se requiere de parte del Estado más capacidades, más inteligencia, más tecnología, más sofisticación, y esas inversiones no se hicieron a tiempo. Como resultado, hoy día uno ve una carrera y parece que va mucho más adelante el crimen. Por eso tenemos que entrenar y darle los recursos al Estado para superarlo y poderlo combatir con efectividad. Eso por el lado de las inversiones. Por el lado de el reforzamiento de la legitimidad policial y asuntos como el tema de la migración, la centroizquierda, la que está ahora en el gobierno, ¿tiene alguna autocrítica que hacer en términos de haber generado alguna condición para que esto pasara? Yo no creo que la centroizquierda haya generado las condiciones, es lo más mínimo, pero creo que sí tenemos que ser críticos de que esto avanzó a una velocidad en que no se reaccionó oportunamente antes, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que hacer ahora, tomar este tema y ponerlo en el centro. Cuando uno ve al presidente hablando en la cadena nacional el otro día, uno ve un presidente que tiene claro que sin esto, todos los demás sueños, aspiraciones, reformas que queremos hacer para las chilenas y los chilenos no son viables. Y creo que es muy importante también entender que en la sociedad hay muchos fenómenos que surgen como formas de grupos que han sido postergados, discriminados, que sufren injusticia, para reclamar
por aquello, para hacerse escuchar cuando sienten que su voz no es suficientemente considerada, y que siempre la izquierda, esa actitud de no dejarse aplastar y de reclamar, ha sido valorada, y creo que eso es en gran parte lo que mueve la historia, ¿no? Cuando el pueblo reclama y no se deja postergar. Pero creo que hay que diferenciar eso radicalmente, y creo que es algo que en la izquierda tenemos que asumir en plenitud, de aquello que significa violentar los derechos de los otros, de aquello que significa que porque estás peleando por una causa justa, crees que puedes pasar a llevar a los demás, puedes dejar sin empleo a alguien, sin semáforo un niño que atraviesa la calle, sin paradero una señora que todas las noches se para a esperar transporte público. Eso es inadmisible. Esa idea de que haciendo cosas injustas se va a construir la justicia, es un camino que no lleva a ninguna parte. Creo que como izquierda, sin complejo, tenemos que combatirlo, tenemos que denunciarlo y tenemos que ocupar todas las herramientas que el Estado nos da para detenerlo. Ahora, es evidente que algunas personas que hoy están en el gobierno sí avalaron eso durante algunos años, digamos. Pues yo creo que, a ver, yo te diría más que avalaron, tenían una explicación que superaba la definición o la conciencia de que eso es inadmisible. Y creo que eso es algo que hay que asumir, que es muy tradicional de las izquierdas, ¿no? Es una cosa muy presente globalmente en las izquierdas, y creo que en el mundo actual, en todo el mundo, también las izquierdas se han dado cuenta que esa agenda, primero, no solo no resuelve los problemas de seguridad, sino que termina dándole muchos argumentos y termina fortaleciendo a las ultraderechas, claro, a los grupos hiperconservadores. Entonces, por eso hay que ser muy firmes, sin ningún complejo y sin ninguna ambivalencia. Algo de esa mirada a lo mejor provocó que en el espacio que me dio entre la segunda vuelta y la asunción del poder y los primeros meses o las primeras semanas desde asumido el gobierno, esto no se haya tomado con el peso de lo que tenemos ahora. A ver, yo creo, Iván, que para ser bien justos, tomar las cosas con el peso significa hacerlas bien, ir al fondo de los problemas y buscar soluciones, no hacer parafernalia. Porque en el gobierno anterior teníamos... De acuerdo, no hacer parafernalia, perdón que le interrumpa, pero también ponerlas en el nivel de prioridad que hoy tiene, porque hoy es, usted dice, sin seguridad pública no se puede hacer nada, porque es lo primero. No parecía estar lo primero el 11 de marzo, digamos. A eso me refiero. Es que quiero decirlo de otra manera. Hay una forma de enfrentar la prioridad de este tema que ha emblematizado un cierto sector político, que desde el punto de vista de lo que usted está diciendo, uno no podría decir que no le daba prioridad o que no le ponía atención a este tema, pero que cuando uno vio el desenvolvimiento de ese tipo de políticas públicas, lo que se generó en el país fue cero avance en el combate a la criminalidad, una exasperación de la violencia, una profundización de los problemas que tenemos en todo el país desde el punto de vista de la pérdida de legitimidad del Estado en el combate al delito. Entonces, la verdad es que yo en lo más mínimo diría que el gobierno del presidente Boric no ha tenido prioridad para esto. Tiene una manera de abordarlo que busca hacerse cargo de la experiencia, que busca ir a la profundidad de los problemas, que busca ser efectivo y no, digamos, deslumbrar o ocupar solamente las noticias. Y creo que en ese sentido debiéramos ser tan cautelosos como estamos siendo en la Araucanía, para con tanta facilidad decir no, que este sector no sé qué, que este sector esto otro, porque son cosas en las cuales las fórmulas de los gobiernos progresistas y de los gobiernos de derecha han sido insuficientes. Entonces hay que hacer un aprendizaje, hay que trabajar en serio, no hay que hacer un campeonato de titulares, hay que hacer realmente un esfuerzo de políticas que sean sustantivas y que le den tranquilidad a las personas. Ministra, hablemos de un poco de política. ¿Cómo es hacer la conducción política en un gobierno que tiene dos almas cada vez más claras, digamos? A ver, a mí no me produce ningún escozor esto, porque soy tan hija de lo que fue el esfuerzo por construir mayoría en la época de la dictadura, en una época en que se pensaba que no se podían sentar en una mesa un socialista y un demócrata cristiano. Que el diagnóstico era que se iban a sacar los ojos a la vuelta de la esquina que si se juntaban iban a aguantar 15 minutos. Sí, bueno, es que diagnóstico... Y habían pasado muy pocos años, digamos. Habían pasado muy pocos años de rupturas que realmente eran severas, o sea, mucho más severas de las que se puede decir que hay entre, por ejemplo, el Frente Amplio y la exconcertación. Entonces, realmente yo como que mi vida ha sido atornillarle al revés a esos diagnósticos, ¿no? Y cuando se dice que hay dos almas, a ver, yo diría que hay una pluralidad de fuerzas que tienen diferencias y que tienen más que suficientes puntos en común.
Y el tema y el desafío no es las diferencias que tienen, sino la madurez y la generosidad para construir mayoría a partir de esa diversidad. Esa es la prueba que tenemos, ese es el desafío que tenemos. Si se pudo hacer con distancias mucho más profundas y dolorosas con la concertación, a mí no me cabe duda que se puede hacer ahora. Depende de nosotros y de la manera en que hagamos política que eso resulte. Porque la distancia es mucho menor. Oye, usted sabe que hay varios en el ala más de Aprodignidad, digamos, y en el ala más de izquierda de Aprodignidad que dicen, hay que preguntarle a la ministra Toá por qué puso el tema del TPP-11 ahora, pues. Les cuento por qué lo puse. ¿Por qué lo puso? Porque había el TPP-11 siempre se ha sabido que se tiene que votar. Sí, claro. Estuvo a punto de votarse el verano pasado, pero se decidió que no, las elecciones, qué sé yo, se postergó. Después, durante los primeros meses ya asumió el gobierno del presidente Boric, se llegó a un acuerdo con los comités de esperar el plebiscito porque el tema electoral no ayudaba. Y apenas fue el plebiscito, que fue cuando yo llegué al gobierno, se puso arriba de la mesa que los comités exigían que esto se votara. Entonces lo que empezamos a hacer es adelantarnos a ver qué iba a pasar con esto, porque ya estaba difícil de nuevo decirle, ya, o sea, no por otra vez más. Usted reaccionó porque era inevitable, por decirlo porque así. ya venía esto y que era necesario construir las condiciones para que la decisión que tomara el Senado no agudizara diferencia y sobre todo que el país se preparara en caso de una aprobación para tener estos complementos de las famosas side letters. Y el gobierno ha desdramatizado que sus parlamentarios voten divididos, digamos, en esta votación de la sala del Senado. La senadora Proboste dice hoy que está súper clara que va a votar igual que el presidente, o sea, contra el TPP-11, y dice hoy día en una entrevista de Soledad Vial en El Mercurio, esperaría una opinión del gobierno respecto al TPP-11, no puede haber neutralidad en un tema que genera controversia, no en vano lleva 8 años de tramitación al Parlamento, se está exagerando porque son 4, pero igual. Y dice, no conocemos las side letters. Sigo esperando la opinión del presidente como jefe de Estado más que la de ministras y ministras, con todo respeto, lo dirá la senadora Proboste. Bueno, pero ella conoce la opinión del presidente. El presidente votó en contra en la Cámara y este tema no está en su programa. Pero es un presidente que está para conducir un país y para resolver los desafíos que tenemos. Y ¿Eso significa que si el presidente estuviera en el Senado votaría en contra? No, no es que no puedo decirle eso, Iván, porque no está en el Senado y yo no soy el presidente. Entonces, ¿para qué vamos a hacer especulaciones? Y el hecho de que la senadora Proboste pida que el presidente se pronuncie, ¿a usted le parece que hace falta que el presidente se pronuncie? Bueno, yo creo que el presidente ha hablado varias veces de cuál es su postura respecto a esto y ha sido muy claro. O sea, que esto no está en el programa de gobierno. Nuestro programa, el Senado tiene atribuciones para votarlo. Si lo vota positivamente, nuestra estrategia va a ser las 6 letters y la senadora tiene toda la razón en pedir el contenido. Cuando estén firmadas las 6 letters, el Congreso tiene que pronunciarse y tiene que votarlas también. Así que va a tener toda la oportunidad de analizarlas y de formarse un juicio. Ministra, el TPP-11, entre otras cosas, está rodeado del tema ideológico donde conviven, otra vez, dos almas de la centroizquierda y de la izquierda, y donde vive también una mirada respecto de lo que son los negocios, lo que es la economía, lo que es el desarrollo, en fin. Y esta semana, discúlpeme el salto, digamos, pero esta semana, a propósito de lo de Daddy Yankee, en el subsecretario de Prevención del Delito, que estaba acá en el canal esa noche, justo para una entrevista sobre los portonazos, terminó hablando sobre Daddy Yankee. Y en la delegada presidencial al día siguiente, subyace una idea bien fuerte de que esto es una responsabilidad del privado, que el privado es el que tiene que hacerse cargo de todo esto y que si falla es porque no cumplió. Y tercero, que el privado es uno que está haciendo un emprendimiento que tiene fines de lucro y que el fin de lucro, mirado con un cierto desdén, en realidad justifica que se haga cargo de todas las externalidades que provoca su acción. Y uno, evidentemente, cualquier empresario, cualquier empresa y cualquier proyecto tiene que hacerse cargo de las externalidades que provoca. El problema es que no sé si el resguardo del orden público es necesariamente una externalidad provocada por un empresario. Entonces, da la impresión de que en el gobierno no solo hubiera una especie como de locus de control externo, donde la responsabilidad siempre es de otro, sino que también hay una cosa como antilucro, antinegocio, como que cualquier cosa con el lucro es media pecaminosa. No. ¿No? Ni hay una política ni hay una definición de ese tipo en el gobierno. Lo que hay en el gobierno es un criterio de justicia, porque en Chile hay muchas necesidades policiales. Y cuando hay un evento masivo que requiere refuerzos policiales, un evento que económicamente se sostiene perfectamente, que tiene entradas, además, en Chile pagamos de las entradas más caras de la región, ¿verdad? Las más caras de América Latina. Entonces no es justo que la gente de la cisterna se quede sin carabineros, que en Pudahuel queden al descubierto para resolver el problema del evento. Hay que encontrar un equilibrio. Entonces, claro, porque los chilenos que van al estadio son chilenos que pagan sus impuestos. Son chilenos también y requieren protección. Por eso se encuentra un equilibrio. El Estado no puede y no ha
dicho que deslinda responsabilidades. El Estado tiene una responsabilidad, de hecho la circular con que se organizan los eventos la define el Estado. Claro. Y ahí establece el resguardo policial que va a haber, que se refuerza. No es que se dice, usted se hace cargo de la seguridad y nosotros nos desentendemos. Se dice, Carabineros va a reforzar con tales elementos y la seguridad privada tiene que aportar tales otros. Entonces, por ejemplo, en el caso de Daddy Yankee, Iván, que yo creo que es un buen ejemplo, la circular establecía, igual como para Coldplay, ahí tenían que llegar 150 carabineros adicionales y 2 unidades de lo que son fuerzas especiales. Ese es el estándar normal, así era originalmente para Daddy Yankee, así fue para Coldplay hasta el final y con Coldplay anduvo bien. Pero como se vio que venía una situación compleja en Daddy Yankee porque se empezaron a anunciar por las redes estas reventonas, ¿no? Claro. Estos grupos que van ahí a romper la fila y quieren entrar por la fuerza. Entonces, tanto la productora advirtió que estaba este riesgo como de parte de la delegación se empezó a ver esta situación y se hizo un refuerzo. A los 150 carabineros adicionales se sumaron, a los 150 carabineros se sumaron 100 carabineros más y 2 unidades adicionales de fuerzas especiales. Y el mismo día, cuando la cosa ya estaba, digamos, en la jornada, se estableció un refuerzo de 110 carabineros más. O sea, el evento de Daddy Yankee tuvo, de parte de la fuerza pública, 361 carabineros. Ese primer día. Ese primer día, cuando lo habitual es que sean 150. Los días siguientes llegamos a tener 700 carabineros. Entonces, no es que el Estado sea desentendido de este problema. El problema es que cuando vienen estas situaciones no solo hay que reforzar carabineros, también hay que tomar ciertas medidas que aquí se tomaron. Yo también tenía camiones, como se dice, ¿no? Porque me tocó por muchos años organizar eventos masivos en la Municipalidad de Santiago. Claro. Entonces, cuando empiezan estas arremetidas de público, una cosa que se hace, una medida esencial, es abrir los pórticos por un rato para descomprimir. Y aquí se abrió, pero no se abrió lo suficiente. Otra medida que se hace es que se abre temprano las puertas. Las puertas se tenían que abrir a las 4 y se abrieron a las 4:30. Esas son cosas que complican una cosa que ya de por sí era compleja, ¿no? Porque son difíciles de manejar estas reventonas que se están organizando en los eventos masivos. Ministra, 2 preguntas finales, o 3 en rigor. Una, el proceso constituyente, ¿cómo aprecia el gobierno que va encaminado? Y si dentro de esta discusión de principios o borde o como se llamen, el gobierno o usted tiene alguno que sea indispensable o preferido en términos de que se establezca. A ver, primero diría que es muy importante que todos siguen en la mesa, que a pesar que ha habido momentos tensos, tampoco así como terribles, pero ha habido momentos tensos, todos se han mantenido en la mesa y buscando acuerdos, se ha ido avanzando. Quizás no todo lo rápido que uno quisiera, pero se ha ido avanzando. Sí, porque bailamos cuecas sin acuerdo. Digamos, pero siempre se puede volver a bailar cuecas, eso es lo bueno, Iván. Es verdad. Cuando sea el acuerdo bailamos cueca igual y quedamos todos felices. Aquí vamos a pelear por eso, ¿no? Y bueno, creo que desde ese punto de vista es positivo la manera en que esto ha ido evolucionando. Y respecto a los bordes, nuestro borde principal es que creemos que la convención, la asamblea, como le queramos poner, que se elija el día de mañana, tiene que ser realmente constituyente. Es decir, que las decisiones de la Constitución que vamos a tener se decidan ahí. Para eso los ciudadanos van a elegir las personas que lo hagan y lo van a hacer a partir de la experiencia de la convención anterior. Yo creo que todos hemos aprendido mucho y yo creo que los ciudadanos especialmente, y tenemos que confiar en que esa instancia que decidamos sea la que fije el rumbo de ese debate constitucional. O sea, que los principios no sean amarres, digamos. Que no sean amarres y que más o menos sean solamente las cosas básicas, elementales, parecido a como fue la vez pasada. Ya, y 2, ¿qué fue esa carta que le mandó al presidente de Renovación Nacional por las declaraciones de la ex subsecretaria Catherine Martorell? Porque le dio pie para que el presidente de RN hablara de violencia política, amedrentamiento, amenaza a la libertad de expresión. ¿Se equivocó? O sea, digo, ¿era necesario hacer eso? Mire, Iván, yo creo que como ministra del Interior, cuando se ataca y se acusa al presidente como lo hizo, lo que se debe hacer es lo que se hizo. Y se hizo por los canales que corresponde y en el tono que corresponde. Eso es lo que puedo decir. Y lo digo, digamos, con una total claridad. Creo que un gobierno no puede ser indiferente a las acusaciones que se le hizo al presidente. ¿Y que le respondan que usted está ejerciendo violencia política contra la subsecretaria? Bueno, creo que todos somos personas suficientemente inteligentes para juzgar si es violencia política lo que se hizo de parte de esta ministra. Evidentemente no se va a disculpar ni se va a retractar, digamos.
Por la favor. exsecretaria. No ustedes, sino que Catherine es lo Martorell. más mínimo. Digo, el presidente de la República es presidente de todos los chilenos y cada vez que se le acuse de esa manera destemplada, injustificada, gravísima, por supuesto que vamos a pedir que se retiren esas acusaciones. Y todavía espera a solicitarlo, además. No veo el amedrentamiento en ello. ¿Y todavía espera que haya una respuesta? Siempre lo voy a esperar. ¿Sí? Siempre lo voy a esperar que un presidente electo democráticamente sea cuidado por todas y todos, más allá que tengan muchas diferencias con él. Oiga, ya, y lo último, me van a matar, pero lo último. ¿Qué significa esta idea del presidente en la entrevista con Cristiana Mampur en CNN? Uno no puede ir más rápido que su pueblo. Porque él dijo después que siempre andamos buscando el lado más malo de las cuñas, pero es... ¿Qué quiere decir? Que hay una tradición en la izquierda que es esto como de la vanguardia del pueblo, ¿no? Nosotros vemos más que el pueblo y le decimos cuál es el rumbo. Bueno, el presidente está diciendo eso no tiene sentido. Nosotros tenemos que interpretar al pueblo, tenemos que trabajar junto al pueblo, pero no vamos a venir aquí a darle la verdad revelada. Y no es que esté diciendo que él es la vanguardia o que el gobierno tiene la vanguardia. O sea, lo contrario, está diciendo, no creo en ese modelo, ¿no? De un sector político que instruya al pueblo qué es lo que necesita y cuál es el camino correcto. Ya, o sea, no era para ningún escándalo, dice usted. O sea, me parece que no. Al contrario, yo creo que es una frase bastante sabia y sensata. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Gracias, Iván. La Buenos ministra días. del Interior, Carolina Toá, esta mañana